8:06 y estoy en línea con el diputado Fernando Manzanilla, diputado federal. ¿Cómo te va, Fernando? Buenos días. Buenos días, Iván. Gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio en este inicio de año. Bueno, antes de entrar al tema que nos ocupa y que está evidentemente en la agenda, ¿cómo ves las cosas desde la Federación, desde la Cámara de Diputados en esta auténtica crisis que estamos viviendo, sí, en el mundo, pero tú y yo vivimos en México? Me ocupa más México, me ocupa más, por supuesto, la falta de vacunas, la imprecisión de las vacunas y, por supuesto, el hecho de que ya se las están robando en hospitales como en Morelos, o el hecho de que, bueno, pues no hay certidumbre de cuándo, cuántas, quiénes, cómo. En fin, es todo un desorden en la apreciación de muchos. No sé cómo lo veas tú, por eso mi interrogante. Mira, desde luego todo esto es delicado y tenemos que irnos hasta, pues, cuando comenzamos a hablar de todos estos asuntos, Iván, que dijimos que esto no iba a ser un tema de corto plazo, que esto iba a ser un tema largo, que nos iba a llevar seguramente hasta el 2021, que íbamos a vivir una crisis de salud, que iba a tener distintas olas, que estamos hoy en la segunda ola, que también en su momento comentamos que vendría entre noviembre y el mes de marzo. Y bueno, pues esto no se ha acabado y desde luego el asunto de vacunar a 130 millones de mexicanos pues es un reto logístico muy complejo, especialmente por tratarse de distintas vacunas que requieren pues distinto número de aplicaciones, distintos niveles de congelación. Entonces yo estoy viendo con mucha preocupación porque yo creo que si seguimos así, Iván, esto ni siquiera va a terminar en el año 2021, esto va a acabar, digamos, en el 2022, si bien nos va. Creo que se tiene que poner mucho más orden. Creo que es un reto logístico, desde luego, vacunar a tanta gente, pero bueno, pues tenemos que hacerlo con mucho orden, con mucha estructura y pues tomando lo mejor que podamos incorporar, incluyendo, yo digo, a agentes del sector privado cuando es agente o de incluso de la sociedad civil cuando ellos nos puedan ayudar a hacer una labor mejor. Creo que si no se hace eso, pues este proceso de vacunación será extremadamente largo y por lo tanto salir de la pandemia, repito, no será ni siquiera en el 2021, sino ya estaremos hablando hasta el 2022, si bien nos va. Sí, el gran dilema, diputado, es que, bueno, pues cada día que pasa, los muertos se siguen incrementando, los enfermos se siguen disparando, los hospitales se siguen saturando, así que este no es un asunto en el que solamente vayamos contra, digamos, el tiempo. Vamos contra la realidad que está aplastando y sometiendo a millones de mexicanos. Y entonces, lo que muchos reflexionan o cuestionan o critican es con qué criterios se está tomando el tema de la campaña de vacunación o programa de vacunación histórica contra el COVID. ¿Con la prioridad ética de salvar vidas o con la prioridad política de garantizar elecciones? ¿Qué opinas? Mira, Iván, yo a estas alturas, incluso, y es un tema que voy a empezar a abordar en corto plazo, yo creo que ni siquiera tendríamos que tener elecciones en las fechas previstas. Estamos a poco más de 130 días o 140 días del proceso electoral y yo no veo condiciones, porque yo no creo que estemos en una situación en la cual la gente vaya a querer siquiera salir a votar. Entonces, en mi punto de vista, lo que menos nos debiera preocupar ahorita es el proceso electoral. Lo que más nos debiera preocupar es que tenemos ya un año perdido, el año pasado, que tenemos un número de muertos pues que ronda a lo mejor los 130 o 140 en números oficiales. También sabemos que la realidad nos lleva a que es más o menos 3 veces ese número, porque no somos un país que haga pruebas, y por lo tanto el impacto que estamos teniendo en mortandad en materia de salud y desde luego en materia económica pues se va profundizando día a día. Creo que nuestro foco hoy tendría que ser únicamente el asunto de resolver el problema de salud. Tenemos la ventaja aparente, y digo aparente porque no sabemos todavía, también ese es otro gran cuestionamiento, no sabemos qué efectos secundarios van a tener las vacunas, eso lo iremos viendo en el corto y en el mediano plazo. Pero bueno, al menos tenemos ya unas vacunas que podemos aplicar, creo que nos tenemos que enfocar completamente a eso. Sí es cierto que en el mercado internacional hay escasez, es cierto que no podemos tener todas las vacunas que necesitemos tener en el corto plazo, pero también es cierto que conforme estas vayan llegando al país tenemos que tener criterios muy claros de aplicación que implican logísticas muy bien armadas, como las estamos viendo en otras partes del mundo. No es algo completamente extraño.
en otras partes del mundo estamos viendo cómo la gente pues pasa de manera ordenada. Es cierto, muchos tienen coche en grandes estadios y en espacios muy abiertos para estar 24/24 aplicándose la vacuna. En el caso de México, sí, pero déjame te interrumpo, estimado Fernando. El gran dilema, por lo que te comentaba yo el tema, es que en esos países hay una visión estadista, hay una preocupación real y una altura de miras para sacar adelante a sus poblaciones. Y en esos países no hay elecciones. En pareciera que la peor desgracia es que las elecciones las tenemos en junio. Y entonces, pues hay que preguntarnos qué es prioridad para quienes están tomando decisiones en este país. Yo en eso, fíjate que sí defiendo al presidente en términos de su prioridad, yo no tengo duda de que el presidente está más preocupado, digamos, en curar el tema de salud pública, pero yo no dudo que haya gente en todo el entorno, digamos, del gobierno que quisiera utilizar esto de alguna manera. Y si se hace, se tiene que aplicar, digamos, hoy que ya tenemos como un delito grave, el tema de los delitos electorales, pues se tiene que aplicar la ley en todo su peso. Es criminal, sería criminal, pensando en la situación en la que estamos, es criminal que se quiera utilizar de cualquier manera cualquiera de estos asuntos de salud en materia electoral. Incluso yo te digo, y así lo pienso, yo creo que no vamos a estar en condiciones siquiera de tener un proceso electoral, porque imagínate tú cuánta gente en pleno incremento que estamos teniendo ahorita y con una nueva cepa llegando en algunos meses acá, de una cepa aparentemente más contagiosa, ¿quiénes van a estar interesados en salir a votar, no? Pues desde luego yo creo que va a haber muy poca participación si se hace ese proceso electoral. Pero desde luego, Iván, que tienes toda la razón, que es criminal el que se quiera utilizar, se pretende utilizar con fines electorales este proceso de vacunación. Ya, y es que esto nos abre otro gran capítulo que no estamos atendiendo, Fernando. La salud pública de los mexicanos está en un hilo, ¿eh? Sí, efectivamente. Nunca antes se había visto tan presionado en todos los países del mundo, digamos, los sistemas de salud pública, pero estamos viendo las pobrezas, las miserias que tenemos en nuestro sistema de salud pública por las presiones que estamos metiendo en él, y no solo hablo de salud pública física, sino incluso del otro tema de salud mental. Todo esto nos tendrá que llevar, una vez que acabe esto, esperemos que acabe, digamos, en el curso del año, que estemos en una situación de regularidad, yo he dicho a finales del año, o quizá, digamos, a principios del próximo año, a que revaloremos muchas cosas. Entre ellas tendremos que hacer una gran reforma de nuestro sistema de salud pública. Nuestro sistema de salud pública es obsoleto, no tiene equipos, no tenemos ni siquiera los suministros suficientes hoy en muchos temas, incluyendo, por ejemplo, el tema de anestesia, y tenemos que capacitación, en fin, tendremos que cambiar muchas cosas. Una de los temas que puede llegar a ser positivos de esta gran crisis justamente es ver cuáles son las debilidades que tenemos en distintas áreas institucionales de nuestros gobiernos, y uno de ellos pues es desde luego el asunto de salud pública. Tenemos que hacer una gran reforma una vez que concluya todo esto. Vamos, cuando concluya, por supuesto. Esta es una bomba de tiempo que está haciendo tic-tac, y que nos va a reventar inevitablemente en cualquier momento. Diputado, te mando un fuerte abrazo y nos dejas reflexionando, por lo menos a mí, espero que a mucha gente también. ¿Debemos tener elecciones este año, como estamos, con el nivel de problema que tenemos, con la falta de control que es evidente en la pandemia? ¿Debía haber elecciones o no? Es una buena pregunta. Voy a consultar a más expertos y te agradezco mucho, Fernando Manzanilla. Muchas gracias a ti, Iván, y ese es un tema que vale la pena discutirlo ampliamente, porque podemos tener otro enorme, gran riesgo de salud pública si tenemos un proceso electoral en activo. Va a ser muy interesante saber quién se empeña en que sí haya elecciones y quién dice no, hay que ser responsables, hay que posponerlas. Te mando un fuerte abrazo, diputado. Abrazo a ti, Iván, igualmente. Hasta pronto, gracias y buenos días. La pausa.